Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo y hermano en la fe para aquellos que son creyentes en el bendito Hijo de Dios, Yeshua Jesucristo el Señor, su amigo y hermano Israel Gutiérrez. Este saludo va enviado cordial a toda la comunidad cristiana, pero también a todos los youtubers, a todos aquellos amantes del YouTube y al mundo y al público en general. Bien, en estos breves minutitos vamos a estar tratando un tema bien interesante acerca de Cristo y la cultura. ¿Deberá Cristo adaptarse a la cultura o la cultura debe adaptarse a Cristo? Y vamos a estar citando un autor llamado Richard Niebuhr, el cual propone 5 posibles respuestas o posturas ante esta disyuntiva. Primer postura, Cristo contra la cultura. Segunda, Cristo de la cultura. Tercera, Cristo sobre la cultura. Cuarta, Cristo y la cultura en paradoja. Y quinta y última, Cristo como transformador de la cultura. Bien, sin más, comencemos. Bien, en primer lugar tenemos la postura de Cristo contra la cultura. Y aquí se ve a Cristo en contra precisamente de las actividades, de las costumbres, de los logros de la sociedad. Aquí se propone huir del mundo, no mezclarse, salir de él, y obviamente presenta para el hombre un dilema entre elegir entre Cristo y la cultura, el dilema de elegir entre una cosa y la otra. Un ejemplo clarísimo para esto en nuestros días son los Amish y los Menonitas. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de estos grupos, yo creo que sí, aunque en apariencia son un mismo grupo porque comparten la misma fe, pero sí tienen diferencias. Por ejemplo, los Amish son un grupo muy radical en donde cero tecnología, cero luz eléctrica, cero relación exterior con el mundo, solamente son ellos, su comunidad y nada más. No se relacionan para nada, creen en Jesús, pero no se relacionan con el mundo, no comparten la industria, etcétera, nada. Pero los menonitas también tienen esta misma fe, creen en Jesús, se apartan del mundo, no se mezclan en el sentido de compartir la industria, actividades, costumbres, pero sí se relacionan con el mundo con la finalidad de compartir su fe. Entonces, ahí vemos un ejemplo muy claro acerca de esta primera postura, Cristo contra la cultura. Ahora bien, la siguiente postura. En segundo lugar, encontramos a Cristo de la cultura. Es decir, aquí se plantea un acuerdo entre ambas cosas a modo de que haya armonía entre Cristo y la cultura, no una lucha, no una tensión, sino una unión entre Cristo y la cultura. Los que concuerdan con esta posición ven a Cristo como el héroe de la cultura humana, puesto que lo ven como dándole valor a los valores antiguos, es lo que menciona Richard en su comentario. Ven a Cristo como el que le da valor a los valores antiguos supremos, es decir, los valores de la moral como el respeto, la amistad, el compañerismo, el amor, etcétera. Ellos no ven una tensión entre iglesia y mundo, no ven una tensión entre iglesia y leyes sociales, ni el evangelio, sino que ven una oportunidad de hacer armonía entre ambas cosas. Un ejemplo muy claro de esto en nuestros días podría ser aquella frase célebre de un expresidente de aquí de México, don Benito Juárez, que dijo: entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y para muchos ven esto en relación con la enseñanza cristiana. Entonces para ellos no hay conflicto, no hay lucha, sino lo contrario, una oportunidad para que trabajen juntas la moral humana y la enseñanza de Cristo. En tercer lugar, encontramos a Cristo sobre la cultura, es decir, Cristo por encima de la cultura subordinada a Cristo. Y Richard en su comentario dice que todo lo bueno de la cultura humana es un regalo de Dios, pero para que sea llevada a su plena realización requiere la revelación cristiana
y la mediación de la iglesia. Cristo es el fin de los hombres y la cultura lo lleva a Él, pero es necesario que Cristo entre desde arriba. Es decir, esto resalta a Cristo por encima de la cultura. Y un ejemplo clarísimo de esto son las acciones que está tomando el presidente Donald Trump, en donde a Cristo lo pone por encima de la cultura y solamente toma lo bueno y lo malo de la cultura lo desecha y lo ajusta, por así decirlo, a las enseñanzas cristianas. Pudiera ser un ejemplo para que podamos entender esta postura, esta tercera postura. Cuarta postura, Cristo y la cultura en paradoja. ¿Qué es esto sino las distinciones agudas entre una cosa y otra? Richard en su comentario dice que para los que concuerdan con esta posición es una solución a la dualidad que existe entre ambas. Los principales representantes de esta corriente para Richard son San Pablo, Marción y Lutero, y se ve en ellos y en sus enseñanzas algunos binomios. Por ejemplo, ley y gracia, ira y misericordia, el Dios cruel del Antiguo Testamento y el Dios bueno del Nuevo Testamento. Esto es lo que menciona Richard en su comentario. Y un ejemplo de esto podríamos verlo muy claramente en algunas palabras de Jesús. Dos pasajes particularmente. Uno en donde dice: si alguien ama más madre, padre, hijos, esposa antes que a mí, no es digno de mí. Y hay otro pasaje también en donde una persona le dijo: Señor, yo te seguiré, solamente déjame ir a sepultar a mi padre y regreso. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme a mí. Entonces, ahí hay una aparente contradicción en el sentido común de decir: se acaba de morir mi papá, voy a ir a sepultarlo. ¿Cómo voy a preferir a Cristo o la iglesia o el servicio a Cristo antes que ir a sepultar a mi familiar? Ahí hay una aparente contradicción y una fricción y una lucha, una dualidad entre la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Cristo y el sentido común. La cultura nos lleva a amar a la familia, a cuidar de la familia, pero por otro lado, una enseñanza de Jesús. Quinta y última postura, Cristo transformador de la cultura. En esta posición, en esta postura, Richard en su comentario dice que el reino de Dios ha de venir a las estructuras sociales lo mismo que a los individuos, es decir, los negocios, las artes, las profesiones, la vida familiar, la educación, el gobierno civil, todos han de llegar a estar bajo el reinado de Cristo. Y todos estos ámbitos, dice Richard, que deben ser reclamados en su nombre. Es decir, él menciona esta postura, esta quinta postura, y aquí admiten la oposición de Cristo a la cultura, pero esa oposición no les conduce a la separación del mundo, sino lo contrario, a la unión, es decir, a reclamar todo en el nombre de Jesús. Esta corriente es de gran tradición en la iglesia, dice Richard, porque no se aíslan, no son exclusivistas, no rechazan las instituciones. En su cristología son como los sonetistas y dualistas, ya que consideran a Cristo, que es el Redentor, más que el dador de una nueva ley, es el Dios que se encuentra con los hombres. Por ejemplo, los cristianos que concuerdan con la política, la educación, las artes, el deporte. Ahí vemos, por ejemplo, a Cacano, cristiano, que en sus partidos se hincaba y oraba. Es decir, son estos tipo de creyentes que concuerdan con que Cristo puede transformar la cultura, la fe cristiana puede transformar la cultura. Y tantos ejemplos, ¿no?, de cristianos que están en el deporte, en las artes, simplemente esto de los premios Grammy, en donde varios cantantes cristianos han estado allí
poniendo el nombre de Cristo en alto. Son estas diferentes posturas que encontramos. Muy bien, hemos llegado al final de este video y como conclusión podemos decir, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino el bendito Hijo de Dios? ¿A tener una relación con la cultura? ¿A cambiar la cultura? ¿A luchar contra la cultura? ¿A transformar la cultura? No, Jesús vino a restaurar la relación del hombre con Dios. La principal cosa que Jesús vino a hacer fue vencer las obras del pecado, porque lo que Él quiere cambiar no es la cultura en un sentido, lo que Jesús vino a hacer y lo que Él quiere hacer es cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y las decisiones que tomamos, que generalmente nos llevan lejos de Dios. Y si la cultura y nuestras emociones y decisiones y pensamientos nos llevan lejos de Dios, nosotros tenemos que reivindicar nuestro camino y volver al estilo de vida que Dios quiere, el estilo de vida que agrade al Señor. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Más que querer cambiar la cultura, Él quiere cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Bien, pues aquí con este video, déjanos tus comentarios, qué es lo que tú piensas, cuál postura es la que se te hace mejor. Aquí me despido, tu amigo y hermano en la fe, Israel Gutiérrez. Que Dios te bendiga.